En nombre de la Asociación de Mercados de Capitales de las Américas, AMERCA, y de todas las bolsas que lo conforman, les damos la más cordial bienvenida a este sexto miércoles bursátil de las Américas del año 2022. Esta iniciativa se realiza mes a mes en un formato virtual y con temas de interés para todos nuestros mercados. Este mes, bajo el título "Estamos bajo la presencia de estanflación y su impacto en los mercados bursátiles". Los invitamos a compartir con nosotros a través de las plataformas digitales utilizando el hashtag Amerca. Sin más, recibamos ahora a Edgar Gutiérrez, gerente general de la Bolsa Centroamericana de Valores, quien nos compartirá unas palabras de bienvenida. Adelante, Edgar. Muchas gracias, Eduardo. Bienvenidos a todos a este miércoles bursátil de las Américas. Hoy con un tema tan relevante como es el tema de si estamos ante la presencia de esta inflación, cuál es el impacto que tenemos en todos nuestros mercados de valores. Para eso nos acompaña un destacado economista, mi querido amigo Alberto Bernal. Alberto Bernal es el director de estrategia global de XP Investment New York. Ha sido jefe de inversiones de Boutique Capital Markets, también jefe del grupo de economistas de Bear Stearns. Estudió en una maestría en Alemania, en el Instituto Internacional de Kiel, una maestría en macroeconomía y economía internacional. Ha sido destacado comentarista para las cadenas de CNN, CNBC, Bloomberg, y hoy pues nos acompaña para compartir con todos ustedes este importante tema y cuál es la visión que él está viendo desde el punto de vista como economista, los impactos que puedan tener y los temores que están teniendo hoy por hoy los inversionistas, dado el alto nivel de inflación que aqueja a nuestras economías. Así que, ¿qué más que pues este destacado expositor que tenemos hoy? Así que, Alberto, pues bienvenido y un placer poder aquí en América tenerte como speaker. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar, por tus palabras. Antes de continuar, Alberto, le recordamos a nuestro público que para el periodo de preguntas y respuestas lo pueden hacer a través de la plataforma en la sección específica de preguntas y respuestas. Sin más, recibamos entonces a nuestro expositor del día, Alberto Bernal, director de estrategia global de XP Investment en New York, para su ponencia "Estamos bajo la presencia de esta inflación y su impacto en los mercados bursátiles". Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Eduardo, y nuevamente muchísimas gracias, Edgar, por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta mañana, una mañana otra vez bastante movida para los mercados financieros. Yo voy a tratar de dar en unos minutos la visión o pues mejor dicho, tratar de explicarles qué es lo que está pasando por mi mente en este momento, en esta coyuntura tan complicada desde el punto de vista de tasas de interés, de mercados, de riesgos de recesión, de esta inflación, de la posibilidad de que la inflación se disminuya relativamente rápido, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente la mayoría de la gente está utilizando el tema de la estanflación como el tema más importante. Yo también creo que la estanflación es uno de los temas más importantes en este momento. Pero decidí a último momento, y con el perdón de ustedes, Edgar y Eduardo, cambié el título anoche, porque me parece que hay unos vientos cruzados bastante importantes dentro de la economía global, que creo que este título esboza mejor donde estamos en este momento. Primero que todo, les voy a mostrar esta gráfica, esta foto que ustedes ven, es lo que mostraba mi modelo de inflación antes del conflicto entre Rusia y Ucrania. O sea, básicamente esto era el modelo que yo corría en enero, en diciembre, la última parte de diciembre, en enero, sobre el futuro de la inflación en Estados Unidos y el futuro de las tasas de interés en Estados Unidos. Y quiero enfocarme en esta situación. Fíjense, la línea azul
es la línea de expectativa de lo que vaya a ser la tasa de interés en Estados Unidos, el famoso Fed Funds Rate. Entonces, Alberto Bernal la tenía como perfectamente una línea perfectamente recta hasta el cuarto trimestre del 2022, donde yo esperaba que la Reserva Federal subiera las tasas de interés en 25 puntos básicos. Esto era, otra vez, antes del conflicto. ¿Qué pasó? Esto. Yo soy un convencido de que esta foto cambió el mundo. Si el señor Zelensky no hubiese salido en esta vestido de militar el día después de la invasión de Rusia a Ucrania, yo creo que estaríamos en un mundo totalmente diferente. Y yo como yo no tengo ningún problema en aceptar cuando me equivoco, yo le dije a mis clientes el fin de semana antes de la invasión que yo pensaba que efectivamente Rusia iba a invadir Ucrania, pero que pensé que esa guerra iba a durar por ahí entre 3 y 15 días. Eso era lo que yo le dije a los clientes. Y que Occidente no iba a tomar decisiones agresivas en contra de esa clarísima violación del derecho internacional por parte del déspota del Putin. Eso lo dije yo, se lo dije a mis clientes, se lo dije a absolutamente todos los medios de comunicación que me preguntaron, etcétera, etcétera. Yo dije eso. Y me acuerdo perfectamente que estábamos en un barbecue con unos amigos en mi casa el sábado cuando comenzó la invasión. Y esta foto salió en Reuters o en Bloomberg o alguna cosa así. Y yo me acuerdo perfectamente que estábamos, no sé, 10 parejas, alguna cosa así. Y le mostré yo esta foto a mi señora, a mi esposa. Y me dice lo siguiente: además de valiente, está bien bonito el tipo. Eso fue lo que me dijo. Y comenzamos a pasar el celular por todas las personas. Y todas las mujeres del barbecue decían: qué barbaridad, mejor dicho. Este señor es un campeón. Y además de eso está pintica el tipo. Esa foto se volvió viral, esta que ustedes están viendo. Y esa foto obligó a Occidente a cambiar su visión de es lo que hay, Ucrania, Rusia, Kiev, Moscú, la misma vaina, a nadie le importa. Igual se lo iban a tomar de todas maneras, ya tienen Crimea, pues cuál es la diferencia en que se tomen el resto del país, y obligó a Occidente a tomar decisiones muy agresivas para tratar de ir en contra de la invasión de Rusia a Ucrania. Y ahí cambió el mundo. Esta gráfica, el mundo económico, pues, esta gráfica se volvió completamente irrelevante y comenzamos a lidiar con esta gráfica, que es la gráfica que tengo hoy yo sobre el futuro de la inflación. Y les voy a mostrar lo que estoy diciendo. Fíjense ustedes otra vez, la línea azul, 0 cambios hasta final del 2022. Nueva gráfica, 50 básicos, 75 básicos, 50 básicos adicionales, 50 básicos adicionales, 25 básicos y la Reserva Federal llevando a 3% la tasa de intervención de los mercados. La diferencia entre una tasa de intervención de la Reserva Federal de 0,25 y una tasa de intervención del 3% o el 3,25 es del cielo a la tierra y cambió completamente la perspectiva del mundo, de los mercados, de la economía global. La inflación sigue bajando, pero ya baja por razones quizás mucho menos positivas comparado con lo que estaba bajando antes de la invasión del déspota del Putin a Ucrania. Esto es lo que dice hoy, lo que piensa la Reserva Federal que va a pasar hoy con las tasas de interés. El promedio de los miembros de la Reserva Federal esperan que para final de este año la tasa está en 3,37,
Alberto Bernal piensa que va a estar en 3%, o sea, yo estoy acá, la Reserva Federal piensa 3,37, el mercado está en 3,75. Para el 2023, la Reserva Federal piensa que la tasa de intervención va a estar en 3,75. El mercado la ve por debajo, Alberto Bernal la ve en 2,75. Yo soy este puntico. Este miembro de la Fed yo pienso que es Kashkari, que es uno de los miembros más dovish desde el punto de vista de la política monetaria. Y a largo plazo la Reserva Federal lo sigue viendo a 2,50%. El mercado también va hacia expectativas de que para final del 2025, etcétera, la tasa de intervención de Estados Unidos esté otra vez al 2%. Y fíjense en estos dos puntos de la Reserva Federal. Estos dos miembros de la Reserva Federal están pensando que Estados Unidos está en recesión durante el 2024, razón por la cual se tienen que bajar las tasas de interés. Entonces, esto es lo que dice hoy el mercado y lo que digo yo otra vez. Esto es el mercado. Alberto Bernal dice 3, 2,50 aquí a final de 2023, 2,50 a final de 2024. Yo pienso que la Reserva Federal sube a 3, baja a 2,50 en 2023 y no vuelve a mover las tasas hasta que tenga información nueva sobre las realidades. ¿Por qué pienso eso y por qué el mercado piensa cosas diferentes que yo? Y les voy a tratar de explicar por qué diablos es que Estados Unidos tiene tanta inflación en este momento. Es un tema extremadamente importante. Y yo sigo perfectamente convencido de que gran parte del problema inflacionario de Estados Unidos en este momento es una función directa de o la pandemia, o los confinamientos, o las políticas atadas a los confinamientos, que en mi opinión son completamente inefectivas y quizás en cierta forma irracionales para con el manejo de la pandemia. Pero les insisto en las realidades, que es lo único que podemos mirar en este momento. Histórico de la prepandemia de cada subíndice de Estados Unidos, esto es de 1953 a febrero del 2020. ¿Cuánto sube normalmente la comida que come la gente de Estados Unidos en sus casas año a año? 2,11%. La expectativa mía es que para final de año esté a 7,8% año a año. ¿Por qué piensa Alberto Bernal eso? Porque yo, a pesar de que hace 5 meses pensaba que el conflicto entre Rusia y Ucrania se acababa en 15 días, la realidad tiene una forma muy fácil de hacerlo quedar a uno extremadamente mal. Ya vamos a 120 días y esto no tiene ningún indicio de que se va a terminar. ¿Cuál es el punto de esto? El punto es que la comida en la casa explica el 10% de la inflación actual, o 60 puntos básicos, de lo que yo espero que sea 6% para final del 2022. Restaurantes explican 27 puntos básicos. Gasolina explica 104 puntos básicos del 6%, o sea, 17% de eso se explica en esta situación. ¿Por qué? Porque la gasolina va a subir 26% en este año, Estados Unidos, lo más probable, en mi opinión, después de haber subido 45% el año anterior y estar en niveles que no tienen ninguna lógica con la realidad de la economía global. ¿Por qué está la gasolina tan cara en Estados Unidos? Por una sencillísima razón. Porque Putin invadió a Ucrania y generó un shock de energía, primera decisión, primera razón, y segundo, porque Occidente pensó desde hace 7 años que era una buena idea dejarle los lineamientos de la política energética del mundo a un grupo de adolescentes. Un grupo de adolescentes que les encanta trinar en Twitter que se va a acabar el mundo desde sus celulares, que funcionan con petróleo, con gas natural, con minerales. Les encanta poner en Twitter el aparato hecho de petróleo, minerales, gas natural, que se va a acabar el mundo por culpa del petróleo, el gas natural y los minerales.
Entonces, el mundo hoy, todo el mundo, está pagando la irresponsabilidad de no dejar a científicos de la economía y de los hidrocarburos y de la minería de decidir cómo se hace esa transición de hidrocarburos a energías renovables, que tenemos que hacerlo porque si no este mundo se acaba, pero en vez de hacerlo a través de profesionales, se lo dimos a niñitos de 14 años que se creen que se las saben todas. Y el mundo está pagando hoy absolutamente eso. Alemania está aprendiendo termoeléctricas con carbón en la forma más sucia de hacer energía, porque algún hippie hace 10 años le dio por decir que como había habido un terremoto en Japón, era muy peligroso tener plantas nucleares en Alemania. La peor decisión de política geopolítica y política económica de la historia de Alemania la tomaron los hippies, los ilógicos, hace 10 años, diciendo que ya no se podía tener más energía nuclear, y la energía nuclear es la energía más limpia posible que existe en el mundo, más limpia que las energías renovables, porque es la única que efectivamente no utiliza absolutamente nada de CO2. Pero bueno, esa conversación es imposible tenerla porque en este mundo de relatos y de demagogia es muy difícil llegar a esas situaciones. Muy importante, lo que sí es estructural es Owner's Equivalent Rent, que es el cálculo que hace el gobierno de Estados Unidos sobre cuánto pagaría Alberto Bernal por rentar su casa si esa casa no fuese de Alberto Bernal. Eso es un modelo, es un ejercicio econométrico basado en los precios de la vivienda y en otra cantidad de factores que utilizan ellos dentro de un modelo que solamente conocen ellos para tratar de hacer una proyección. Y Owner's Equivalent Rent históricamente ha crecido 2.84, en este año va a crecer 5.30. Y eso pega durísimo en el índice, 23.6%. O sea que una parte muy importante de la inflación actual sí va a ser estructural de mayores precios de la vivienda. Ahora, otra cosa que sí va a pasar es que como la vivienda se está desacelerando fuertemente en este momento por el incremento de tasas de interés que se ha visto, muy seguramente para 2023 este incremento de Owner's Equivalent Rent va a estar muy cercano a 0% y por lo tanto vamos a tener una desaceleración fuerte de la inflación subyacente en el 2023. Entonces hay muchas cuestiones que son atadas a la pandemia o a cuestiones geopolíticas que en teoría deberían ser de corto plazo, y por lo tanto yo sigo pensando que el proceso de desinflación se va a mantener, y por eso es que yo sigo pensando que la inflación cae de aquí hasta finales del 2023 y cae a una velocidad importante. Muy importante también esto, costo de los tiquetes aéreos, y esto no pondera mucho en el índice, pero sí tiene una incidencia importante hoy en día en el índice de inflación, 37 puntos básicos del 6%, a pesar de que solamente pondera 0.58. Alberto Bernal pronostica que los precios de los pasajes aéreos en Estados Unidos año a año van a crecer 63.6%. Es un crecimiento nunca jamás visto, es una barbaridad lo que está pasando, pero Edgar, te cuento por qué está pasando esto. Yo ya reactivé mi vida de economista bastante, yo diría que estoy a 80% de lo que estaba en el 2019 en términos de viajes, visitando clientes, dando conferencias presenciales, etcétera, etcétera. Cada día menos Zoom, cada día más conferencia presencial. Edgar, no me he montado en un solo avión en los últimos 15 aviones que me he montado en los cuales no esté completamente lleno el avión, pero totalmente hasta que ni más. ¿Por qué? Porque después de estar 2 años encerrados, lo único que quiere hacer la gente es viajar. Y cada día más, el riesgo y el susto por el virus se disminuye de una forma muy importante. Por lo menos en mi entorno inmediato,
que son mi esposa, mis dos hijos, todos COVID ya. Mi hermana, el esposo, las dos hijas, todos COVID ya. Mi hermano, la esposa, COVID ya. Mis tíos, con excepción de uno, todos COVID ya. Creo que el 95% de mis primos, todos COVID ya. A todos les dio, todos vacunados. Afortunadamente, gracias a mi Dios, pudimos tener una vacuna que nos mantiene por fuera del hospital. Pero cada día más se va generando una situación donde a todo el mundo le da y estamos llegando al final de esta pandemia de la única forma con la cual se llega al final de una pandemia en la historia de la humanidad, que es que a todo el mundo le da el virus. Y por lo tanto se generan anticuerpos y cuando un cuerpo tiene anticuerpo deja de propagarlo de aquí en adelante. Entonces esa es la realidad. Este país por lo menos está ya completamente normalizado desde el punto de vista del COVID. Hay personas que todavía no quieren normalizarse, pero yo diría que el 95% de las personas en Estados Unidos ya dijeron no más y hay que seguir viviendo porque no hay otra opción. La buena noticia es que la inflación, y esto es una muy buena noticia que le da soporte a mi tesis de que la inflación va a bajar, es que las expectativas inflacionarias se mantienen relativamente acotadas. Sí se han incrementado desde el punto más bajo antes de la guerra, pero se han mantenido suficientemente acotadas y eso es extremadamente importante. Ahora, otra razón por la cual Alberto Bernal piensa que la inflación va a bajar en Estados Unidos tiene que ver con esto. Hay una señora que se llama Esther George, una persona que yo respeto muchísimo. Es la señora presidente de la Reserva Federal de Kansas City. En Estados Unidos hay una cantidad de bancos federales. El Federal Reserve, el Banco Central de Estados Unidos, es un compendio de bancos centrales regionales. Así es como funciona el sistema en Estados Unidos. Y Esther George, una economista de un calibre impresionante, dio la mejor descripción que he visto yo sobre lo que está pasando con la economía de Estados Unidos en este momento. Para que ustedes sepan, en este instante, en Estados Unidos hay 1.7 empleos abiertos por cada persona desempleada. Las personas que viven hoy en día en Estados Unidos que no están trabajando porque no les da la regalada gana trabajar, porque son vagos, literal. O sea, aquí no es que, ay, que es que no encuentro empleo, que qué horror, cómo está difícil la cosa. No, 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 no. Uno sale aquí a la calle en Nueva York y está cualquier cantidad de almacenes pidiendo help wanted, help wanted, help wanted, help wanted. Cualquier persona que no tenga empleo entra a un restaurante y digo, yo quiero ser mesero o quiero lavar platos, ya contratado, ni siquiera le pido papeles, no le pido absolutamente nada, ya necesito ya gente trabajar en este momento. Entonces, en este momento estamos en un nivel boyante de actividad en términos de empleo. Sin embargo, el índice de Big Data que utilizamos nosotros, que es básicamente un índice que busca la cantidad de personas en Internet que están buscando la palabra recesión en Google, está desde el punto de vista de índices mostrando un 90% de riesgo de que Estados Unidos entre en recesión en el corto plazo. Este modelo le pegó perfectamente bien a la pandemia. Desafortunadamente, no tenemos tanta capacidad de llevarlo hacia atrás porque no existía la misma utilización y capacidad de analizar este Big Data. El punto es, sin embargo, que estamos en 90% en esta situación. Otro índice que sigo muy de cerca y ese índice sale hoy a propósito, se llama el Atlanta Fed GDP Now. Alberto Bernal pronostica que la medición de esta semana va a estar por debajo de 0%. El último número estuvo en 0.027%. ¿Qué quiere decir esto? Que el Atlanta Fed, que es un ejercicio econométrico para tratar de pronosticar qué va a pasar con la economía, está diciendo hoy que el primer trimestre de Estados Unidos tuvo crecimiento negativo trimestre a trimestre. El segundo trimestre es posible que tengamos un crecimiento negativo. Eso solamente lo vamos a saber en julio, a finales de julio. Pero ojo,
lo más probable, con la información que tengo hoy en día, es que ese número salga negativo. Entonces, Estados Unidos va a entrar muy seguramente en una recesión técnica. Ojo, no una recesión técnica en el segundo trimestre del 2022. Y a mí me parece que todo lo que hemos visto en los mercados financieros es una anticipación a esa realidad de que Estados Unidos va a entrar en una recesión técnica. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que Estados Unidos crece 0%. Estados Unidos va a crecer 1.8% en el 2022 año a año, pero la economía va a caer del primer trimestre al segundo semestre y segundo trimestre al tercer trimestre, en mi opinión. Y en el cuarto trimestre crece versus el tercer trimestre. Eso es lo que piensa Alberto Bernal que va a pasar. Y eso es una recesión técnica, pero es una recesión muy leve. ¿Por qué? Y vuelvo a Esther George. Steve Liesman, que es el que hace las entrevistas de economía en un canal que se llama CNBC, le preguntó a Esther George. Le dijo, señora doctora Esther George, ¿cómo ve usted la economía de Estados Unidos en este momento? Y por favor, presénteselo al pueblo norteamericano de una forma que el pueblo norteamericano pueda entender. Y vean la belleza de respuesta que dio esta señora, que es un genio. Dijo, mire, Steve, en mi opinión, la economía de Estados Unidos hoy es lo siguiente. Una familia de 4, marido, mujer y 2 niños, siguen saliendo a cenar en familia al restaurante que más les gusta, porque es su tiempo familiar y quieren disfrutar el hecho de que se acabó la pandemia y que pueden estar juntos, pero a diferencia de hace 6 meses, esa familia no está pidiendo postre. Entonces, se va al restaurante, se consume el restaurante, pero se ahorra en el postre para disminuir el costo de la cuenta del restaurante en un 10 y un 15%. ¿Por qué? Porque a la familia común y corriente le está costando mucho más tanquear el automóvil porque la gasolina ha subido fuertemente. Esa es la clase de recesión que se va a ver, en mi opinión, en Estados Unidos y que se está viendo en este momento, porque insisto, yo creo que Estados Unidos ya hoy está en recesión técnica. Hay varios modelos que han pronosticado, esto es muy importante, el modelo de curva de rendimientos, que dice que cuando el bono de Estados Unidos de 2 años está rindiendo más que el bono de 10 años, 6, 9, 12 meses después, quizás 18 meses después, hay una recesión. Este modelo ha funcionado el 100% de las veces que ha ocurrido y solamente ha tenido un par de lo que se llama false positives, que es que caen. Aquí hay uno, por ejemplo, alrededor del 97, que se invirtió la curva un momentico, pero no hubo recesión de 16 meses, 18 meses después. Aquí hubo otro en el 80 y pico, que se reinvirtió la curva de rendimientos también por un par de días, pero no hubo recesión después. Pero todas las recesiones que han existido en Estados Unidos han estado precedidas por una inversión de la curva de rendimientos, y en este caso ya ocurrió 2 veces. Entonces, creo que hay evidencia importante empírica de que vamos para allá. Y el modelo de Leading Indicators, que tampoco se equivoca nunca, está en franca caída porque, insisto, el sector inmobiliario de Estados Unidos está perdiendo bastante velocidad. Muy rápido sobre China para terminar, ya pronto China, en mi opinión, está siguiendo una política económica totalmente equivocada en el manejo de la pandemia. Los chinos pensaron que podían acabar con el virus. Eso es como decir que Alberto Bernal mañana se puede montar en su bicicleta y ganar el Tour de Francia. No va a pasar.
yo no monto mal en bicicleta, pero claramente Nairo Quintana me va a ganar, o Froome me va a ganar, o Carapaz me va a ganar, punto. No puedo, no la logro. Entonces China, al pensar que podía acabar con el virus, lo que hicieron fue un error garrafal de política, pero bueno, ya lo hecho está, y por lo tanto China va a tener un crecimiento bastante bajo. La buena noticia es que como no pueden aceptar, porque es políticamente imposible para ellos aceptar un crecimiento extremadamente bajo, le van a tener que meter tanta candela a la economía en que para crecer algo decente en el 2022, que es 3.7 en mi opinión, sin estímulo crecerían solamente 2,5, que la China crece 3.7 en el 2022, pero con el impulso que le dejan a la economía, crece 5.5% en el 2023 y eso va a ser un estabilizador automático para mantener el ajuste del crecimiento de la economía global relativamente acotado. ¿Qué tan atractivos están los mercados norteamericanos? Yo, en niveles actuales, no vendo el mercado norteamericano porque yo pienso que el mercado se anticipó a la información que estamos viendo en este momento. A mí nunca cesa de impresionarme cómo los mercados logran adelantarse a cosas que no se pueden adelantar. El mercado de deuda pública, miren, les muestro. El mercado de deuda pública, aquí, cuando se invirtió la curva en 2019, es como si el mercado se hubiera dado por enterado que el COVID iba a suceder. El mercado de deuda pública, cuando se invirtió la curva en el 2006-2007, que estuvo bastante invertido. A mí, nunca se me va a olvidar a mí, Edgar, el mayor error que he cometido yo como economista y analista en mi vida lo cometí en Ciudad de México el 17 de agosto del 2007 a las 3:53 de la tarde, exactamente en el auditorio del Hotel JW Marriott en Polanco, Ciudad de México. Yo dije lo siguiente, en este momento, con la curva de rendimientos invertida, Alberto Bernal dijo la siguiente barbaridad: esta va a ser la primera vez en la historia de la humanidad que el modelo que utiliza la Reserva Federal para predecir recesiones no va a funcionar. Eso lo dije yo en el 2007. Marzo 15 del 2008, 8:55 de la mañana, estoy yo en mi oficina, 383 Madison Avenue, 9º piso, mirando hacia JP Morgan, cojo el teléfono, llamo a mi esposa y le digo, te tengo dos noticias, una buena y una mala. Y le digo, ¿cuál quieres primero? Y mi esposa me dice, pues la buena. Y digo, la buena es que llego temprano a la casa. Esto era un viernes. Y dice, ¿cómo así? Dice, no, pues la mala es que Bear Stearns se acaba de quebrar. La curva de rendimientos pronosticó la quiebra de Bear Stearns. La curva de rendimientos pronosticó la pandemia. La curva de rendimientos pronosticó la recesión que vamos a ver en los próximos trimestres en Estados Unidos. La buena noticia, insisto, es que como va a ser una recesión leve, porque no es una recesión que la gente deje de salir a comer a un restaurante, sino que no pide postre, es totalmente diferente. ¿Y por qué sigo diciendo eso? Porque la persona que está llevando a su familia a comer sabe que no lo van a despedir de su empresa porque el jefe está completamente desesperado para conseguir más gente porque no tiene gente dispuesta a trabajar en su empresa. Eso cambia la mentalidad de los empleados de una empresa. Cuando el jefe comienza a despedir gente sin agüero, ahí sí cambia la forma de pensar de las personas. Si yo estoy en el banco y yo veo que comienzan a echar gente a diestra y siniestra, Alberto Bernal llega a su casa y le dice a su esposa y a sus hijos, mis estimados, aquí comenzamos desde hoy en economía de guerra. Nadie compra nada, nadie gasta nada, nadie se baña más de 10 minutos, todo el mundo apaga las luces y cuidadito pues con irse de fiesta o irse a un restaurante. Aquí todos en economía de guerra porque están echando gente. Esa es la actitud que mata la economía y genera una mega recesión. No pedir postre es otra cuestión totalmente diferente. Y pienso además que a los niveles actuales, los precios de los mercados ya, insisto, incluyeron la recesión dentro
dentro de su esquema. Y por último, yo sigo muy de cerca este modelo. La verdad no tiene mucha ciencia este modelo. Es básicamente yo descompongo la tasa de interés del bono de 10 años en una serie de factores que yo como economista y analista pienso que deberían incidir sobre el costo del dinero en la economía. La regresión es la línea amarilla. El valor real del bono de 10 años, la tasa de interés real, es la línea gris. Yo cometí un error muy grande durante la pandemia. Yo miraba la línea amarilla, pónganse ustedes acá en este punto, septiembre del 2020. La regresión pronosticaba que el bono de 10 años debería estar en 3%, la tasa de interés estaba en 1,2. Y Alberto Bernal en sus documentos decía, la regresión está equivocada, el bono de Estados Unidos tiene la razón. ¿Por qué? Porque yo decía, la regresión está incluyendo dentro de sus precios unos choques de oferta que no se van a sostener en el tiempo. Alberto Bernal decía, hace un año no existe la menor posibilidad de que los carros usados en Estados Unidos sigan subiendo de precio, porque ¿a quién diablo se le ocurre en Estados Unidos comprar un carro de segunda que cuesta más que un carro nuevo? Y eso estaba pasando en Estados Unidos porque no había carros nuevos. Y no había carros nuevos porque no había chips. Y no había chips porque no había semiconductores. Y no había semiconductores porque la gente decidió que durante el COVID no se podía trabajar en las empresas porque se pasaba el COVID. Entonces, esa falta de oferta y ese exceso de demanda por computadores, celulares, iPads, etcétera, pelotons, en fin, toda esa cantidad de demanda tan brutal que se vio por productos, generó un desbalance muy importante dentro de los componentes de la oferta y la demanda de productos alrededor del mundo y por lo tanto tuvimos ese proceso de inflación. Entonces yo lo que decía hace un año es, esto no puede seguir durando porque el sistema capitalista se va a encargar de eso. Pero Alberto Bernal no puede ver el futuro y no vio la política cero COVID de China siguiendo en el tiempo, que es una barbaridad, no vio la guerra y no vi tampoco la incapacidad de las automotrices por organizar la cadena de valor y por lo tanto no tener suficiente oferta de carros nuevos y mantener los precios de los carros usados a niveles altos, porque la gente solamente compra un carro usado por mayor precio que el nuevo cuando no puede conseguir uno nuevo, porque toda la gente es lógica en este mundo. Ahora, yo sigo pensando que eso se va a acabar en algún momento y poco a poco ya nos vamos a olvidar de esa barbaridad de que Estados Unidos en algún momento se hubiese comenzado a parecer a lo que era Colombia durante 1990, antes de 1980, 1990, cuando existía la prohibición de las importaciones. Pero bueno, el punto es que yo lo que estoy sintiendo hoy es que por primera vez desde el inicio de la pandemia se encontraron la tasa de interés real y la tasa de interés que predice mi modelo. Y esto me da a mí la tranquilidad de decir que quizás un bono de 10 años a 3,20, 3,25, 3%, ya encontró su precio equilibrio. Y eso es una muy buena noticia para los mercados internacionales. Y con eso paro, Eduardo, por si acaso hay preguntas de la audiencia. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Alberto, por tu exposición y compartir con nosotros datos tan interesantes de los mercados internacionales y de la economía mundial. Vamos a tener ahora un periodo de preguntas. Pueden seguir haciendo las mismas en la sección de preguntas y respuestas que da la plataforma de Zoom. Con esto abro con la primera pregunta, Alberto, que dice, con estos escenarios que tú has planteado, la recomendación sería invertir en renta fija o renta variable, y cuáles serían los plazos convenientes. A ver, yo pienso que tiene mucho más potencial al alza la renta variable. Y creo que si yo me llego a equivocar
en lo que yo les dije sobre la inflación, es mejor estar montado en renta variable que en renta fija. Una cosa muy importante que yo no sé si la audiencia sepa esto, pero el 2022 es por mucho, el peor año del mercado de bonos en la historia, en términos de total return. Nunca jamás se había pasado lo que está pasando en este momento. Y estamos abajo 11% en high grade, o sea, todos los treasuries, baja duración y alta duración, el conglomerado, el índice que tiene Bloomberg, que está abajo 11%. Eso nunca se había visto, jamás, nunca. ¿Cuál es el problema? Que las tasas de interés todavía están en niveles de 2,5, 3%. Entonces, para recuperar eso a través de cupón, nos vamos a demorar por lo menos 3 años. Antes, cuando las tasas cupones eran más altas, era mucho más fácil tener una posición larga en bonos como un hedge a la posición de renta variable. Desafortunadamente, por las bajas tasas de interés, eso se perdió un poco. Está volviendo. Yo creo que los bonos van a comenzar a tener otra vez tasas de interés más altas en los cupones, y eso es una buena noticia desde el punto de vista de asset allocation. Pero en este momento específicamente, yo pienso que hay más upside en el mercado de equity, y hay dividendos todavía muy jugosos en equities que son comparables con los los cupones que dan los bonos de high grade. Ok, perfecto. Gracias, Alberto. Pregunta también Andrés, con las tasas de hipotecas al 6% y subiendo, ¿no ves una recesión antes del 2024? No, por eso la veo este año. Ok. ¿Esa recesión que tú prevés puede ser equivalente a una estanflación? El problema es que esta inflación es bastante difícil de definir. O sea, hay una discusión muy importante desde el punto de vista de la academia sobre qué es esta inflación. O sea, esta inflación es tasas de interés, perdón, inflación muy por encima del target, crecimiento por debajo del potencial. 1.8% de crecimiento no es tan bajo versus potencial. En mi opinión, el potencial de Estados Unidos es 1.8, 1.9, que es lo que espero yo. Entonces, desde el punto de vista de esta inflación, yo diría que el 2022 lo que tiene es un problema de inflación y no necesariamente de esta inflación. Si yo me equivoco sobre la desinflación que veo, entonces efectivamente el mundo estaría inmerso en una estanflación. Ahora, mucha gente dice, esto se va a parecer a 1980. Eso es totalmente equívoco en mi opinión. Está equivocado, perdón. ¿Por qué? En 1980, las siderúrgicas, la manufactura de textiles, la manufactura de Coca-Cola, Pepsi-Cola, de llantas, de automóviles, era quizás el 70% de la economía de Estados Unidos. ¿Qué le pasa a Coca-Cola cuando el precio de la gasolina se sube 100%? Tiene un problema muy importante, porque Coca-Cola necesita mandar esos productos a los supermercados, y si le cuesta la gasolina del camión 100% más, ellos tienen que subir el costo para no perder. Pero, Eduardo, ¿qué le pasa a Facebook, a Twitter, a Google con que suba el precio de la gasolina? O sea, primero que todo, los niños que trabajan en Google no usan carro porque se acaba el mundo. Entonces, todos los niños que trabajan en Google se van en patineta a Google. Y todos viven alrededor de la oficina de Google. Y se gastan su dinero en comprando cafés extremadamente caros en Starbucks. Pero gastan totalmente diferente, gastan en metaverso, gastan en Xbox, gastan en cosas. Y la verdad, desde el punto de vista de la presión de costos que existe,
para la nueva generación de un incremento de la gasolina no es comparable con lo que pasaba en 1980. Eso me parece completamente ilógico el análisis que hacen algunos de decir, uy, el 2022, el 2023 van a ser igual a 1978. No, 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 no. O 1981, para nada. Totalmente diferente desde el punto de vista porque la economía es totalmente diferente. Entonces, creo que es un análisis completamente errado y es una de las razones por las cuales, a pesar de que tenemos inflación de 8% en Estados Unidos en este momento, el mercado, el Market-Based Inflation Expectations, que es el 5 años versus 5 años, forward break-even, que es lo que miramos los analistas para mirar la expectativa inflacionaria a largo plazo, sigue en 2.35. Y el que diga que 2.35 es alta inflación, pues no ha mirado la gráfica. Ok, perfecto. Otra pregunta interesante relacionada con los mercados es cómo ves el precio del dólar a futuro y vinculado con esto, con la salida de la tasa LIBOR, cómo ve la tasa que la sustituirá. Muy buena pregunta la de la LIBOR. La verdad no soy un experto al respecto en términos de cuál va a ser la dinámica de cambios con todo lo que hay. Esos son 1.000.000.000 de el árbol de probabilidad, pero sinceramente creo que son procesos que se demoran años y no creo que vaya a haber ninguna clase de accidente o de efecto sobre la estabilidad del sistema financiero. Entonces, no, la verdad no lo sigo ni creo que sea tan relevante esa cuestión. El dólar norteamericano está extremadamente caro, ridículamente caro. Un hotel 5 estrellas en Miami, perdón, un hotel 5 estrellas en Barcelona está costando en plena época prime, o sea, de verano ahorita. De ahorita, pues, un hotel 5 estrellas está costando entre 500 y 700 dólares la noche en Barcelona. Ahí al lado de Barcelona. Un hotel 3 estrellas en la playa de Miami está costando 500 dólares. El Setai, que es un muy buen hotel en Miami, está costando 1.300 dólares la noche en Miami. Hoy, en esta época, que no es época prime, porque aquí llueve, porque en Miami llueve mucho en verano. La época que es mejor vendida es diciembre, que llueve menos. En Nueva York están subiendo los precios de los hoteles también de una forma muy importante. Conseguir una reserva en un restaurante de Nueva York que está completamente imposible en este momento. Y una cena en un muy buen restaurante en Nueva York para una pareja con una botella de vino puede estar costando 600, 700 dólares en Nueva York en este momento. Eso mismo está en Francia en 100, 120 euros. Entonces, Estados Unidos está extremadamente caro por donde uno quiera ver. ¿Cuánto? Según Alberto Bernal, 30%. ¿Por qué razón se sigue apreciando el dólar norteamericano? Porque como me decía mi papá cuando yo estaba mucho más pequeño, yo me acuerdo que mi papá era médico en Bogotá, le pagaban en el hospital cada mes, etcétera, y yo lo acompañaba, íbamos a la casa de cambios. Y yo le decía, papá, a los 9 años, me acuerdo perfectamente, papá, ¿por qué compramos nosotros dólares si nosotros vivimos en Colombia? Y él decía, hombre, mijito, porque uno nunca sabe qué diablos puede pasar en este país. Cuando el mundo tiene incertidumbre, porque no tiene ni la menor idea de qué va a pasar con el COVID, qué va a pasar con el cero COVID de China, qué va a pasar con Europa, qué va a pasar con Rusia, Ucrania, qué va a pasar con los fertilizantes, qué va a pasar con los granos, qué va a pasar con el choque eléctrico, energético, qué va a pasar con los choques de cadenas de valor, etcétera. Muchos inversionistas dicen esto está muy complicado, muy difícil de pronosticar. Vamos a comprar el activo que me asegura que tengo liquidez y que me va a ayudar a defender en caso de que todo se salga de cauce. ¿Cómo se llama eso? El dólar norteamericano. Algunos despistados pensaron que eso iba a ser el Bitcoin. No, muchachos, el Bitcoin es una especulación, no tiene nada bueno, tiene limitada
oferta detrás y eso pues le da algo de valor en mi opinión, pero comenzar a decir que las criptomonedas van a tener más capacidad de defensa que un activo como el dólar, que el dólar tiene Goldman Sachs, XP, JP Morgan, Bank of America, Harvard, Stanford, Disney World, el San Francisco, Washington, Nueva York, todo eso es lo que respalda el dólar norteamericano. Ese activo es demasiado poderoso y es el único activo realmente, en mi opinión, que tiene todavía la capacidad de resistir cualquier embate negativo que haya alrededor de presión financiera. Perfecto. Bueno, tenemos muchas preguntas, sin embargo, creo que voy a hacer las últimas dos. La primera tiene que ver con qué expectativa tienes del petróleo en el corto plazo. ¿Dónde lo ves? ¿Está yendo el barril hacia el alza o ya empieza a tener una corrección? Pues mira, yo comencé el año con petróleo a 80, el WTI. Rusia y Ucrania me obligaron a subir a 100. En el próximo mensual creo que voy a bajar a 90, porque creo que el riesgo de una recesión light está poniendo una presión importante benévola desde el punto de vista de los precios, porque parte del proceso de desinflación que necesita ver el mundo es una disminución de los precios del petróleo. Otra vez, esta recesión que se está viendo alrededor del mundo es una recesión atada a costos de la comida y costos de el petróleo. No una recesión de que dejamos de salir, sino nos volvemos un poco más cautos con el manejo de nuestro dinero. Entonces creo que vamos a volvernos a $90. Por el lado positivo, hay desde el punto de vista del soporte de los precios del petróleo. Por el lado positivo, hay mucha gente que piensa que, por ejemplo, yo veía muchas personas, muchos opinadores en televisión acá en Estados Unidos, decía, ¿cómo puede ser posible que el petróleo esté a $130? Hagan algo. Como si eso fuera pues de un momento para otro. Esa misma persona que se queja de petróleo a $130 es la que dice Exxon, Shell, Petrobras, Ecopetrol, etcétera, todos son los mayores villanos del mundo porque nos van a acabar el mundo. El petróleo está a $100 porque hay menos petróleo. Y hay menos petróleo porque las empresas petroleras sienten tanto odio de la población, porque supuestamente están acabando el mundo, que deciden coger su dinero y en vez de reinvertirlo en más producción, le están devolviendo el dinero a los accionistas. Entonces, el alto precio del petróleo es una función directa de la actitud de la sociedad contraria al petróleo. Yo insisto y lo digo todos los días, el mayor riesgo para el mundo es el calentamiento global. El problema es que la única forma de acabar con el calentamiento global es a través de energías alternativas, de energía nuclear, de actividad y de energía normal. Porque para hacer las células fotoeléctricas solares se necesitan minerales. Para sacar los minerales se necesita un motor de hidrocarburos que pueda sacar ese mineral. Para sacarla, todos los minerales que se necesitan para la energía nuclear se necesita energía. Para cambiar la matriz energética del mundo y volverla más limpia, porque es totalmente imposible hacerlo todo en 2 o 3 años, la forma más limpia, más eficiente de mejorar la calidad del ambiente en este momento es a través del fracking, porque el fracking lo que hace es generar gas natural y cuando uno logra cambiar las termoeléctricas de carbón a gas natural, disminuye el efecto invernadero en el mundo. Estados Unidos es el país del mundo que más ha reducido, el país desarrollado del mundo que más ha reducido su emisión de CO2. ¿Gracias a qué? Al fracking. Porque cambió sus termoeléctricas de carbón a gas. Alemania, yo estuve en Alemania y adoro Alemania y tengo íntimos amigos de Alemania y creo que es un gran país, Alemania, porque también, como decía al principio de mi intervención,
le decidió que niños de 14 años deberían tomar las decisiones sobre la matriz energética del país. Entonces acabó con la energía nuclear y se volvió dependiente totalmente del gas de Rusia, cuando Europa, en un sí, hace 10 años era autosuficiente en gas, pero por culpa del extremismo ambientalista acabaron con esa producción y hoy en día Europa está arrodillado a un tirano como Putin, como si hiciera alguna clase de diferencia para el ambiente sacar el gas en Europa que sacarlo en Rusia. Es exactamente el mismo efecto. Entonces, esa clase de políticas tan completamente ridículas es la que nos han llevado a esta situación tan complicada. Perfecto. Otra pregunta, Alberto. A pesar de lo que tú comentabas de más o menos irnos por la renta variable en este contexto mundial, dicen los bonos de mercados emergentes hoy por hoy tienen las tasas más altas en el mercado. ¿Se vuelven un instrumento más atractivo para los inversionistas y podríamos mirar hacia ellos? Yo creo que los bonos emergentes siempre van a ser muy lógica, van a tener que tener una participación relevante dentro de un portafolio diversificado de cualquier cliente. El punto es que es mucho más difícil mirar el upside potential de un bono en una incertidumbre como la actual, desde el punto de vista de dónde va a terminar de subir las tasas de interés de la Reserva Federal. Ojalá Alberto Bernal pudiera ver el futuro, yo no lo puedo ver. Pero lo que sí puedo decir es que si yo fuese a escoger hoy entre inversiones en mundo emergente, bonos o equities, yo escojo equities. Mejor dicho, si a mí me toca escoger entre comprar bonos de Petrobras en dólares o comprar la acción de Petrobras en dólares, yo compro la acción de Petrobras en dólares. Ok, perfecto. Y en ese sentido, preguntan como portafolio manager, ¿qué sector específicamente ves con potencial de inversión en medio de esta volatilidad de los mercados? Pues a ver, yo creo que todos los caminos conducen a Roma. Si el mundo se va a salvar, a pesar de la política latinoamericana, que es un desastre, y lo digo pues por mi país, y por lo que está pasando en Ecuador, y pues por Chile, y por Perú, y por lo que venga a pasar en Brasil, etcétera. Pero pues yo sigo pensando que Latinoamérica es como la región del Sagrado Corazón, de que a pesar de que hacemos todo mal, ahí vamos, más o menos saliendo. A pesar de todas esas cosas, nosotros en nuestra región tiene un activo que no tienen otras regiones, que es que nosotros tenemos un potencial muy importante en comida, en minerales y en energía. Y todos esos activos necesitan ser parte de, o lo que yo veo que se viene en los próximos 10 años es una situación donde otra vez esos activos comienzan a tener mucho más valor comparado con, digamos, otros activos dentro del mundo. Entonces, cierto, Latinoamérica tiene que avanzar en conocimiento, en tecnología, etcétera, etcétera. Pero, a ver, Argentina, en medio de semejante desastre económico que tiene en este momento, Argentina va a exportar 100.000 millones de dólares en productos en el 2022. 100.000 millones. Hace 3 años, perdón, estaba exportando 58.000 millones. Si la región no logra salir adelante con semejantes vientos de cola tan importantes que estamos teniendo, sería increíble. ¿Y por qué se van a mantener los commodities altos? Insisto, porque todos los caminos para llegar a Roma, que es la estabilización del medio ambiente global, necesitan pasar por comida, energía y minerales. Perfecto. Muchas gracias, Alberto. Y para finalizar este foro, te hago una última pregunta que me pareció muy, muy interesante porque contempla a nivel macroeconómico qué tipo de políticas económicas o sociales considera que se pueden implementar en los países de Latinoamérica para fomentar la capacidad de producción o para mermar los impactos de todas las condiciones macroeconómicas mundiales que usted mismo ha presentado. Pues a ver, yo creo que la rueda ya está inventada.
Nosotros, yo sigo viendo unos debates muy anacrónicos en Latinoamérica. En mi caso, por ejemplo, en Colombia, donde en pleno 2022 la gente sigue pensando el, que una persona tenga 100 hectáreas es un problema para la sociedad, cuando Mark Zuckerberg no tiene ninguna hectárea de tierra y vale 100.000 millones de dólares. Entonces, es un análisis anacrónico. Yo creo que la única opción para lograr acelerar el crecimiento de toda Latinoamérica está atado a seguir utilizando lo que Dios nos dio, que son commodities, produciéndolos de la mejor forma y más eficiente posible, mejorando la infraestructura para poder sacar esos commodities a un costo más barato, y enfocarnos en mejorar el sistema educativo hacia un sistema educativo que sirva y que sea consistente con la nueva economía global. Con todo el respeto por los antropólogos, no tengo absolutamente nada contra los antropólogos. No necesitamos más antropólogos. Necesitamos ingenieros de sistemas. Necesitamos gente que sepa utilizar Python. Necesitamos jovencitos de 21 años que puedan sentarse en una casa en la mitad de Guanacaste o en Quindío, en Colombia, y que estén programando en un computador y estén conectados con Microsoft International, avanzando en todos los procesos de coding que necesita esa compañía. La estimación es que en Colombia nomás se podrían crear 500.000 empleos adicionales entre jóvenes si los jóvenes supieran coding. ¿Por qué diablos no le enseñamos a los niños de Colombia a hacer coding, a programar? Dejemos de hablar de la lucha ancestral, de la desigualdad, de los ricos y los pobres, en fin, tiene que haber un cambio total de las cosas. Hombre, dediquémonos a que los profesores, eduquemos a los profesores para que los profesores, no sé cómo hacerlo, pidámosle el favor a Finlandia, a Corea del Sur, a lo que sea, que vengan y que traigan gente para que le comiencen a enseñar a los niñitos desde los 14, 13 años a que aprendan pues a hacer coding y a programar. Y en Colombia, para las personas que están viendo esta conferencia desde Colombia, el salario inicial para una persona, un niño, perdón, niño, no persona, niño, porque son niños, 18 o 19 años, que sepa programar es de 10 millones de pesos, salario inicial. El salario mínimo en Colombia es 1 millón de pesos. 10 millones de pesos están pagando las empresas internacionales por cualquier muchachito que sepa hacer esto. XP tiene más de 3.000 jovencitos en Brasil, 3.000, haciendo programación para nuestro sistema bancario, que es digital, es virtual, y les pagamos, pero salarios extremadamente más altos que el promedio de Brasil. Ese es el futuro. No la lucha, los ricos, los pobres, etcétera, acabar con el sector financiero y que las tasas están muy altas y controlemos las tasas y imprimamos más dinero, etcétera. Toda esa cantidad de barbaridades que están haciendo en Venezuela, que están haciendo en Argentina y que lo único que llevan es a más pobreza. Esa discusión es una discusión totalmente anacrónica que no nos lleva a ninguna parte. Aquí sabemos cómo salir adelante. Los países asiáticos nos mostraron cómo salir adelante y nosotros por alguna razón no tenemos la capacidad de entender que ese es el camino. No el camino de lucha de clases o de quitarle al rico para darle al pobre. Ok, perfecto, Alberto. Excelentes las preguntas realizadas y por supuesto sus debidas respuestas. Muchas gracias a todos por acompañarlos y especialmente a Alberto Bernal. De esta manera damos por culminado nuestro miércoles Bursátiles de las Américas para este mes. Los esperamos a estar pendientes de nuestras redes sociales para el próximo miércoles Bursátiles a realizarse el 20 de julio.
De igual forma, los invitamos a que reserven el 26 de agosto del presente año para nuestro gran foro internacional de emisores de los mercados de valores de las Américas, FINVA, a realizarse en la ciudad de Panamá. Los esperamos. Muchas gracias a todos por acompañarnos y les deseamos que tengan una excelente tarde. Feliz día. Gracias, Alberto. Seguimos en contacto. Gracias, Edgar. Mil gracias por la invitación. Muchas gracias, Excelente. Eduardo. Mil gracias a todos por la atención y un placer. Brillante, Gracias. como siempre. Hasta luego.